¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados integrantes e invitados de este Comité de Adquisiciones. Sean bienvenidos a la 20ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones de este organismo, correspondiente al día 1 de agosto de este año. Siendo las 12 horas con 10 minutos, le solicito al licenciado César Alejandro Hernández Álvarez, director de Administración y Finanzas y secretario técnico de este comité, proceda a pasar lista de asistencia para verificar el quórum. Gracias, buenas tardes a todos. Con el carácter de vocales permanentes con derecho a voz y voto, Martín de Jesús Castro Sandoval, en suplencia de Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, director general y presidente del Comité de Adquisiciones. Andrea Rivera Pulido, en suplencia de Martín de Jesús Castro Sandoval, director jurídico. Israel Pérez Gutiérrez, en suplencia de Juan Alfonso Cárdenas Ramos, director médico. Andrea Niño Rodríguez, jefa administrativa. Silvia Dolores Navarro Romero, jefa de recursos financieros. Virginia Ortiz Arrona, jefa de enfermería. Javier de Oyarzábal Castellanos, en suplencia de Javier Arroyo Navarro, presidente de Canaco. Bricio Valdemar Rivera Orozco, en suplencia de Antonio Lancaster Jones, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. César Daniel Hernández Jiménez, en suplencia de Lorena Delgado González, presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, AC. Raúl Francisco Flores López, presidente de Coparmex. Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida, en suplencia de Miguel Ángel Anderos, presidente de COMCE. Presente, buenas tardes. Con el carácter de vocales permanentes con derecho a voz pero sin voto, Reina Ramírez Corres, titular del órgano interno de control. Iván Enrique Linares Juárez, jefe de adquisiciones. Marta Angélica Zamudio Macías, regidora de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Zapopan. Claudia Verónica Guzmán Cervantes, en suplencia de Rosa Isela Díaz Gurrola, regidora de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Zapopan. Presente, buen día, gracias. Ana Cecilia Santos Martínez, regidora de la fracción edilicia de Futuro en el Ayuntamiento de Zapopan. Mauro Lomelía Aguirre, regidor de la fracción edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Zapopan. Oscar Eduardo Santos Rizo. Muy bien, gracias. Oscar Eduardo Santos Rizo, regidor de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional en el Ayuntamiento de Zapopan. Gracias, regidor. Y su servidor, César Alejandro Hernández Álvarez, director de Administración y Finanzas y secretario técnico del Comité de Adquisiciones, presente. Gracias, Alejandro. Con la asistencia de 10 de los 14 integrantes de este Comité de Adquisiciones, existe quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que aquí tomemos tendrán plena validez. Así como también contamos con la presencia de 4 de los vocales permanentes de este comité, haciendo constar la reciente incorporación de Iván Josué Montes Robles, en suplencia de Mauro Lomelía Aguirre, regidor de la fracción edilicia de Morena de este ayuntamiento de Zapopan. Una vez desagado el punto anterior, pongo a su consideración el siguiente orden del día. Primero, registro de asistencia. Segundo, declaración de quórum legal. Tercero, aprobación del orden del día. Cuarto, presentación y en su caso aprobación del acta de la 19ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones. Quinto, agenda de trabajo, inciso A. Presentación y en su caso aprobación del fallo para la segunda licitación pública LPCC 19/2025 para la adquisición del servicio integral para cirugía de cataratas, inciso B. Presentación y en su caso aprobación de las bases para la convocatoria de la licitación pública LPCC 22/2025 para la adquisición de equipos de lavandería. Inciso C, presentación y en su caso aprobación de adjudicaciones directas de conformidad con el artículo 98, fracción primera del reglamento de compras de este organismo. Y por último, inciso D, informe de adjudicaciones directas de conformidad con el artículo 98, fracción cuarta del reglamento de compras de este organismo. Y finalmente, fracción sexta, asuntos varios. Para lo cual solicito manifiesten su aprobación del orden del día, realizando la votación levantando su mano. Gracias, aprobado por unanimidad. Continuando con el punto cuarto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la 19ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del año 2025. Estimados integrantes, en virtud de haber sido recibida con anticipación el acta, solicito su aprobación para la dispensa de lectura de la misma, para lo cual les pido manifiesten su aprobación en votación económica. Gracias, aprobado por unanimidad. A continuación, solicito su votación en forma económica para la aprobación del contenido del acta de la 19ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del año 2025, para lo cual de igual forma les pido manifiesten su aprobación en votación económica.
Gracias. Aprobado por unanimidad. Continuando con el punto quinto del orden del día, en lo que respecta a la agenda de trabajo en su inciso A, presentación y aprobación del fallo para la segunda licitación pública LPCC 19 diagonal 2025 para la adquisición de servicio integral para cirugía de cataratas. Cedo el uso de la voz al secretario técnico para que haga las manifestaciones correspondientes. Gracias, Martín. En la 19ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, celebrada el pasado 24 de julio, se recibió una propuesta presentada por Juan Pablo Orozco Escobedo, derivado de la evaluación cuantitativa realizada a las propuestas y de conformidad con el artículo 82 del reglamento de compras, se hace constar que no se desechan propuestas, por lo que la propuesta presentada resulta solvente. Derivado del dictamen técnico emitido por la Dirección Médica, bajo oficio de MOPD 0399, diagonal 07, diagonal 2025, se manifiesta que el licitante es susceptible de adjudicarse toda vez que cumple con los solicitados en las bases de la presente licitación. Por lo que se pone a consideración de este comité la adjudicación a través de un contrato abierto al proveedor Juan Pablo Orozco Escobedo por un monto hasta de 7 millones IVA incluido, como se estableció en las bases de conformidad al artículo 112, fracción primera del reglamento de compras, toda vez que cumple con los requisitos técnicos y legales. Dicho contrato tendrá una vigencia desde la emisión del fallo hasta el 31 de diciembre de 2025. Los responsables de las evaluaciones para la presente licitación fueron el doctor Israel Pérez Gutiérrez, representante de la Dirección Médica como área requirente, y Claudia Berenice Millán Silva, representante de la Jefatura de Adquisiciones como convocante. Gracias, Alejandro. Con respecto a lo anteriormente informado, considerando que fue enviado con anterioridad, les consulto si tienen alguna duda o comentario al respecto. Al no haber observaciones, solicito su aprobación en votación económica del fallo para la segunda licitación pública LPCC 19 diagonal 2025 para la adquisición del servicio integral para cirugía de cataratas. Gracias, aprobado por unanimidad. Continuando con el punto quinto del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo inciso B, presentación y en su caso aprobación de las bases para la convocatoria de la licitación pública LPCC 22 diagonal 2025 para la adquisición de equipos de lavandería, mismas que les fueron enviadas previamente para su análisis. Les consulto si alguien tiene alguna observación o comentario al respecto de dicha licitación. Al no haber más intervenciones, solicito su aprobación en votación económica para las bases antes mencionadas. Gracias, aprobado por unanimidad. Continuando con el punto quinto del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo inciso C, presentación y en su caso aprobación de adjudicaciones directas de conformidad con el artículo 98, fracción primera del reglamento de compras de este organismo, cedo el uso de la voz al secretario técnico para que haga las manifestaciones correspondientes. Gracias. Se pone a consideración de este comité la adjudicación directa en términos del artículo 98, fracción primera del reglamento de compras, en virtud de que diversos renglones de la licitación LPCC-006 diagonal 2025 de adquisición de medicamentos fueron declarados desiertos en fechas 28 de marzo y 21 de abril de la presente anualidad. Respecto a los siguientes proveedores, Biomédico, Slane y SADCB, se adjudican 15 renglones por un monto de 96,774 pesos antes de IVA. Román Murguía Sainz se adjudica un renglón por un monto de 325,000 pesos antes de IVA, y Alfec Medical Items SRLCB se adjudican 3 renglones por un monto de 115,021 pesos antes de IVA, dando un total de 536,795 pesos antes de IVA, y el desglose lo mostramos en pantalla. Gracias, Lic. Únicamente para hacer constar la incorporación de la regidora Marta Angélica Zamudio Macías por parte de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, regidora. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. También aprovechando, me uní después de que nombraran lista. Entonces, por acá ando también dar constancia de mi asistencia. Una disculpa, regidora. Se incorpora también Ana Cecilia Santos Martínez, regidora de la fracción edilicia de Futuro del Ayuntamiento de Zapopan. Bienvenida, regidora. Gracias. Buen día a todas y todos. Dicho lo anterior, con respecto a lo anteriormente informado y considerando que fue enviado con anterioridad, les consulto si tienen alguna duda o comentario al respecto.
Al no haber observaciones, solicito su aprobación en votación económica de las adjudicaciones directas antes expuestas. Gracias. Aprobado por unanimidad. Continuando con las adjudicaciones directas que se seguirán exponiendo, cedo el uso de la voz al secretario técnico para que haga las manifestaciones correspondientes. Gracias. De la misma manera se pone a consideración de este comité la adjudicación directa en términos del artículo 98, fracción primera del reglamento de compras. Ahora por lo que ve a la licitación LPCC-015/2025, adquisición de material de curación, toda vez que fueron declarados desiertos en 2 ocasiones con fecha 11 de junio y 3 de julio de la presente anualidad. Respecto a los siguientes proveedores: Implementos Médicos de Occidente, SADCB, se adjudica un renglón por un monto de 45,060 pesos antes de IVA. Coral Medics SADCB, se adjudican 5 renglones por un monto de 368,840 pesos con 50 centavos antes de IVA. Y Biomédica Tinajero SDRL-DCB, se adjudican 7 renglones por un monto de 606,909 pesos con 40 centavos antes de IVA, dando un total de 1,020,813 pesos con 90 centavos antes de IVA. Gracias. Con respecto a lo anteriormente informado y considerando que también fue enviado con anterioridad, les consulto si tienen alguna duda o comentario al respecto. Al no haber más observaciones, solicito su aprobación en votación económica de las adjudicaciones directas antes citadas. Gracias. Aprobado por unanimidad. Continuamos con las adjudicaciones que se siguen mostrando en pantalla, para lo cual cedo el uso de la voz al secretario técnico para que haga las manifestaciones correspondientes. Gracias. Se pone a consideración de este comité de la adjudicación directa en términos del artículo 98, fracción primera del reglamento de compras, correspondiente al servicio de actualización al sistema y al servidor Next Multics del GRP con el que cuenta este organismo, al proveedor Unix Help SADCB por un monto de 1,150,000 pesos antes de IVA. Lo anterior en razón de que el proveedor en mención es el único que puede llevar a cabo dicha actualización, toda vez que es quien provee el software a este organismo. Gracias. Con respecto a lo anteriormente informado y considerando que también fue enviado a sus correos, les consulto si tienen alguna duda o comentario al respecto. De no existir observaciones, solicito su aprobación en votación económica de la adjudicación directa antes expuesta. Gracias. Aprobado por unanimidad. Continuando con el punto 5 del orden del día en lo que respecta a la agenda de trabajo en su inciso D. Informe de adjudicaciones directas de conformidad con el artículo 98, fracción cuarta del reglamento de compras de este organismo. Es el que en este momento se está proyectando en pantalla. Con respecto a ello, les informo si tienen alguna duda o comentario. Con respecto a lo anteriormente informado, les consulto si hay alguna duda o comentario al respecto. Bueno, no habiendo dudas o comentarios, pasamos al siguiente punto del orden del día. Cabe mencionar que este es meramente informativo. Estamos en ese entendido, ¿cierto? Gracias. Continuando con el punto 6 del orden del día, respecto a asuntos varios, les consulto si en asuntos varios alguien tiene algún tema o asunto por tratar. Gracias. Una vez desahogado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta 20ª sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicio de Salud del municipio de Zapopan, siendo las 12:25. Muchas gracias por su asistencia y participación. Buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente, buenas Gracias, tardes. hasta luego. Buenas tardes, Buenas tardes. gracias. Gracias, buen fin y feliz cumpleaños.